y muchas gracias pues por asistir de forma virtual a esta comunicación. Bueno, eh, como lo menciona el título, esta comunicación aborda algunos distintos significados que puede tener la notación de límite y cómo es que aquellas distintas acepciones pueden tener algunas implicaciones en la formación de los profesores de matemáticas. Bueno, para ello, ¿cuál fue la propuesta de trabajo? Estas actividades que proponen cambios en la notación del límite están adscritas o más bien fueron desarrolladas en el marco del trabajo de grado de maestría que se titulaba El diseño de tareas mediadas por la historia del concepto de límite, dirigidas a la formación del profesor de matemáticas, en la cual hicimos una revisión de la historia del límite y a partir de los hitos que consideramos más importantes, desarrollamos unas tareas, una de las cuales está relacionada con la notación de límite y es precisamente aquella que vamos a abordar el día de hoy. El trabajo realizado mmm, abordó tres ejes fundamentales. Número uno, la relación que puede guardar la historia de las matemáticas y la educación del profesor de matemáticas, asunto sobre el cual volveremos más adelante. Un segundo eje es el diseño de tareas para profesores de matemáticas, que se entiende por una tarea para un profesor, qué características debería tener, etcétera. Y finalmente el tercer eje, sobre el cual se desarrolló el trabajo, fue un análisis y una síntesis del modelo del conocimiento matemático para la enseñanza propuesto por Deborah Boll y su grupo de trabajo, entendiendo que según tal modelo, pues los conocimientos del profesor de matemáticas no deben ser exclusivamente disciplinares, sino que trascienden a otros conocimientos, conocimientos curriculares, conocimiento del contexto, conocimientos específicos de la disciplina, conocimientos comunes, etcétera. Bien, para esta comunicación me voy a enfocar elementalmente sobre los dos primeros ejes, las relaciones historia y educación y el diseño de tareas para profesores. En primer lugar, en relación con lo que tiene que ver entre los nexos que hay entre la historia de las matemáticas y la educación del profesor, lo primero que quisiera mencionar es que un asunto son las relaciones entre la historia de las matemáticas y la educación matemática y otro son las relaciones entre la historia de las matemáticas y la educación del profesor de matemáticas. Vale la aclaración porque desde hace muchos años el campo de estudio que busca relaciones entre historia y educación matemática ha sido muy amplio, hay una cantidad de estudios muy buenos en cantidad y en calidad. Sin embargo, cuando uno se va a las relaciones entre historia y educación del profesor, pues la cantidad no es la misma. Dicho lo cual, parece pertinente realizar más trabajos que ahonden en las relaciones entre historia y la educación del profesor. Dicho esto, una primera relación o un primer asunto que nos permite conectar historia y educación del profesor es señalado por Furinghetti en el 2007, cuando afirma que el estudio de la historia en la formación docente transforma las concepciones de los objetos matemáticos que los profesores tienen. En tanto, ya no son objetos estáticos, sino que están permeados por un contexto histórico, por un contexto social, cultural, hasta político, económico, etcétera. El mismo autor, en el mismo artículo, señala que otra relación importante y una ventaja de integrar la historia a la formación docente es que en la misma relación que mencionaba en la idea anterior, la historia dota a los objetos matemáticos de un significado cultural social específico. Con lo cual, por ejemplo, para el caso del límite, que es el que nos llama el día de hoy,
pues el profesor va a entender que esos límites que desarrollan sus clases normalmente, los que vemos en los libros de texto, etcétera, etcétera, no son por generación espontánea, permítanme decirlo así, sino que obedecen a todo un proceso de transformaciones y comillas, evoluciones. Digo comillas porque no siempre es para mejorar, parece que las transformaciones del concepto de límite a veces son para mejorar, pero luego la historia muestra que hay como una devolución, una involución. En todo caso, el profesor se vuelve consciente de que lo que en el aula responde a un proceso histórico y en consecuencia modifica sus prácticas de enseñanza y es más susceptible y está más atento a las reacciones que sus alumnos puedan tener en el aula, porque los ve a la luz de la historia de las matemáticas y entiende que los errores y las dificultades que presenten sus estudiantes son muchas veces reflejo de errores y dificultades que han aparecido en la historia y en consecuencia los aborda y los corrige de una manera distinta. En tercer lugar, el profesor Wakaneme en su tesis doctoral en 2016 propone que la historia es un conjunto de potenciales herramientas que favorecen el conocimiento docente. Allí hay que hacer también una aclaración. No se trata de utilizar la historia de las matemáticas como un elemento anecdótico o meramente informativo en las clases. Contar la biografía de tal o cual personaje, eso probablemente ayude, pero el asunto elemental está en utilizar la historia como un conjunto de donde el profesor puede extraer elementos que se conviertan en herramientas que puedan redundar positivamente en su acción docente. No es utilizar la historia como a modo de chisme en el aula, permítanme decirlo así, sino utilizarla de una manera sistemática y metódica que muestre efectivamente que las matemáticas, entre muchas otras cosas, atienden a procesos históricos. Finalmente, en esta parte, Bruno D'Amore en 2004 también propone que la historia de las matemáticas consolida la posibilidad de efectuar una transposición didáctica a la hora de conducir las matemáticas al aula. Allí es importante mencionar que la transposición didáctica en el sentido clásico, digamos, en el hecho al art, no se trata de tomar el conocimiento matemático, comillas, puro, o el conocimiento sabio, y simplificarlo o volverlo trivial. No, más bien la historia lo que muestra y lo que permite es que la transposición didáctica no trivialice el conocimiento, simplemente que lo transforme en un conocimiento más apto para llevar al aula, gracias a la historia. Bien, en relación con el diseño de tareas para profesores de matemáticas, ese esquema que ustedes están viendo en pantalla, corresponde a unas opciones que han sido tomadas del trabajo de Wakaneme 2016, en el cual él busca distintas maneras de integrar la historia a la formación docente. Él las clasifica en dos, opciones curriculares, opciones metodológicas. Las primeras, las curriculares, aluden a la manera en que la historia puede integrarse a la formación de los licenciados que están cursando su pregrado, llamémoslo así. Entonces, en primer lugar, pues habla de establecer cursos de historia de las matemáticas en los pregrados. En segundo lugar, propone cómo es que la historia de las matemáticas puede integrarse a los cursos de matemáticas. Cómo es que la historia podría integrarse a el curso de cálculo diferencial, de álgebra lineal, de geometría analítica, etcétera.
Y la última de esas primeras opciones, pues es cómo la historia se integra a los cursos del diseño curricular en matemáticas. Por otro lado están las opciones metodológicas. En primer lugar, él sugiere conferencias y discusiones con profesores en formación y en ejercicio, en las cuales tales conferencias y discusiones permitan un acercamiento del profesor a la historia de las matemáticas. Una segunda opción es un trabajo a partir de lecturas y sus respectivos análisis, discusiones, debates, foros, etcétera, la que utilicé en el trabajo, que es la última, que se llama proyectos. En tal categoría cabe perfectamente lo que nosotros íbamos a entender por tareas. Eh, fue claro que las tareas que se diseñan para el profesor de matemáticas no buscan o no deben buscar solamente la ejercitación de los conocimientos propios de la disciplina, ¿sí? No se trata de que una tarea para el profesor sea hacer 10 o 20 o 30 ejercicios del mismo tema, no, sino que entendimos punto, eh, sobre todo apoyados en el trabajo que hizo Dina Tirosh en su handbook, entendimos que las tareas para el profesor debían tener otras características, debían procurar aportarle a su formación pedagógica, a su formación didáctica, y en todo caso esas tareas deberían poner de manifiesto las necesidades que el profesor tiene de modificar sus conocimientos en aras de llevarlos al aula, entendiendo que no debería ser igual un curso de, por ejemplo, cálculo integral para un docente que un curso de cálculo integral para un ingeniero o para un administrador, etcétera, etcétera. Se identifica rápidamente que deben haber unos elementos que diferencien el curso de cálculo que recibe el profesor al curso de cálculo que recibe otro profesional. Y entonces la categoría de proyectos funcionaba muy bien para establecer esas tareas que fueran distintas, que no se proponen en un curso de cálculo diferencial usual. Digo cálculo diferencial, pues porque como el objeto de estudio es el límite, pues normalmente es estudiado en esos cursos de cálculo diferencial. Bien, en relación con algunos aspectos metodológicos, para ir ya entrando un poco más en la especificidad, lo primero que se efectuó en el trabajo fue una revisión documental sobre la historia del límite, en la cual pues se leyeron más o menos 40 o 50 artículos, eh, 2 o 3 tesis doctorales y algunos capítulos del libro que abordaran exclusivamente la historia del límite, sin tener elementos de lo didáctico o de lo pedagógico, sino la historia pura, llamémoslo así. Una vez se realizó esa revisión documental, fue posible advertir en común a todos los textos unos hitos que parece que aparecían de forma recurrente en todos los textos como momentos que muestra la historia como importantes en la transformación del límite. Finalmente, después de establecido esos hitos históricos, pues se tomó cada hito y a cada hito se le diseñó una tarea. En relación con los hitos que se identificaron, el primero fue uno que aborda la discusión histórica que emerge sobre los infinitesimales y las cantidades infinitamente pequeñas. ¿Cómo es que en un momento de la historia eh, se establece una disputa entre el uso de infinitesimales y las cantidades infinitamente pequeñas que plantea Cauchy? Porque, claro, como el cálculo no estaba formalizado, pues hay vacíos de rigor en la teoría y se establece ahí una discusión de, espere, vamos a utilizar infinitesimales o cantidades infinitamente pequeñas. Un segundo hito que aparece son las aplicaciones del límite. En un principio, más o menos hasta el siglo XVII, las aplicaciones de la noción de límite.
de la idea del límite están ligadas a la resolución de problemas físicos, fundamentalmente. Están ligadas a la determinación de tangentes a determinadas curvas. Y no es sino hasta el siglo XVII, con el trabajo de Cauchy, que al formalizar el cálculo, las aplicaciones del límite se, se desdibujan un poco, se desaparecen un poco, porque claro, Cauchy lo que hace es establecer esa matemática pura, entre comillas, que ya no tiene como objetivo principal responder a las necesidades del entorno, a las necesidades físicas. Un tercer hito está relacionado con el concepto de continuo desde el momento en que se plantea en la antigua Grecia con las paradojas de Zenón y cómo es que Aristóteles en su libro 6 de física le responde mostrando por qué es que el razonamiento no es correcto y define el continuo Aristóteles. Desde ese punto hasta la formalización del cálculo en la cual el continuo pasa a ser una propiedad local de las funciones reales. Vemos que el continuo es una idea que permea toda la transformación del límite. Otro hito identificado fue una dicotomía que se establece entre límites e infinitesimales, un poco similar a la que comentaba al inicio. Al inicio se establece una discusión infinitesimales y cantidades infinitamente pequeñas. Luego, cuando el límite ya está un poco más formalizado, entonces se genera la discusión, pues mire, es que los infinitesimales son prácticos, pero son faltos de rigor. En cambio, ahora tenemos unos límites bien definidos comillas, que aunque no son tan prácticos, pues responden a la rigurosidad propia de las matemáticas y se genera allí también una discusión. Otro asunto que advertimos en la revisión documental está relacionada con la noción de aproximación como probablemente la noción más cercana al concepto de límite y cómo es que los procesos de aproximación que emergen desde las culturas antiguas permiten de a pocos ir estableciendo la idea de límite. Para no ir muy lejos, pues probablemente el caso más conocido sea el método de exhaustión griego, de ir aproximando áreas eh, a través de polígonos. ¿Cómo es que se van aproximando? Y esos procesos en algún momento se vuelven infinitos y claro, allí es donde se alza el límite. Pero ¿cómo es que la noción de aproximación aparece siempre que en la historia, más bien aparece siempre en los momentos en los cuales la historia muestra que el límite como concepto está sufriendo alguna transformación? Otro hito está relacionado con la simbología del límite. Aquí lo que quisiera comentar es que de este hito, de la notación del límite, es de lo que menos encontramos bibliografía en comparación con los demás hitos. Ese primer asunto nos llamó la atención en su momento y por eso decidimos ahondar en esos cambios que había tenido la simbología del límite a través de la historia. Y precisamente es el estudio de ese hito histórico tan a profundidad el que permite establecer la tarea que ya les voy a mostrar a continuación sobre la notación. Digamos que en términos generales sobre la simbología del límite, lo que se reporta es que han existido, por supuesto, diversidad de notaciones, eh, aparentemente no tan distintas una de la otra, pero lo que muestra un poco nuestro análisis fue que esa apariencia en realidad es una fachada, porque sí hay unas diferencias de fondo importantes que veremos más adelante. Y finalmente, el último de los hitos es la generalización del límite como el último paso
que da la transformación del límite y cómo es que se extrapola a otros conceptos más abstractos como el de filtro entre espacios topológicos, etcétera, etcétera. Bien, teniendo estos hitos bien diferenciados y bien descritos, entonces pasamos a diseñar las tareas. Diseñar las tareas consistió en coger cada hito y construir actividades inspirados en cada uno de los hitos para que pudieran ser respuestas por un profesor a modo de un taller. Para el diseño de las tareas, hubo un diseño total de 6 tareas, la, que es la que vamos a abordar el día de hoy, está relacionada con la notación del límite. La segunda está o tiene que ver con proponer una situación de un cuadrado cuya diagonal es raíz de 2. La tercera está relacionada con una comparación entre notaciones. Como mencionaba hace un momento, han habido distintas notaciones y entonces, ¿qué me da una notación que no me da la otra? Más o menos esa es la idea de la tercera tarea. Luego se propuso una tarea de una serie que converja al número eh, esperando que los profesores efectivamente lograran concluir que esos términos se van aproximando a E. Una quinta tarea está relacionada con las paradojas de Zenón. Y la sexta propone a los profesores que analicen la definición del límite de Cauchy, que es particularmente distinta, porque Cauchy en su definición del límite habla de cantidades y de magnitudes en últimas. Claro, como para ese momento los números reales no estaban debidamente axiomatizados, pues Cauchy no puede hablar de los irracionales, solamente puede hablar de cantidades y de magnitudes, y en esa medida, esa definición, si bien presenta vacíos en la rigurosidad matemática, también es cierto que plantea una posibilidad de estudio bien interesante, la definición del límite de Cauchy. ¿Cómo es que yo estudio límites en los reales entre comillas, porque no tengo a los racionales, en realidad? Más aún, Cauchy lo que hace es aproximarse a partir de racionales a un irracional. El problema está en que él no tiene los irracionales, es decir, se está aproximando a objetos que no ha definido. Bueno, como comentaba hace un momento, las tareas son actividades inspiradas por los hitos históricos que les mencioné en la diapositiva anterior y tienen el propósito de hacer reflexionar al profesor acerca de su conocimiento sobre el límite a partir de situaciones no usuales. Es decir, la propuesta no es que el profesor estudie el límite solamente a partir de resolver todos los ejercicios de los libros clásicos de Apóstol, Zukovsky, Spivak, etcétera, que es importante, por supuesto, pero no debería ser lo único. En todo caso, el profesor debería tener otros conocimientos que redunden en su acción docente. Bien, para profundizar ya un poco más en la tarea que les comentaba sobre la notación del límite, lo primero por mencionar, nos decidimos a realizarla en el momento en que encontramos este texto que están viendo en pantalla, que corresponde a un libro de Hamilton cuando está definiendo sus cuaterniones. Si se fijan, en donde aparece la fórmula, la notación del límite es, bueno, límite.n y abajo dice n infinito. No es la flecha que colocamos, límite de n flecha infinito, no, es n igual a infinito. Y ello nos hizo, cuando encontramos ese texto, nos hizo pensar en dos cosas. Número uno, ¿cómo es que Hamilton en ese momento dice que n, que define como un número positivo, lo puede igualar a infinito? Es decir, le da un tratamiento de número a infinito.
los iguala el número al infinito. Y segundo, nos hizo pensar que esa notación con el igual iba a tener problemas en límites que no existía, que no estuvieran definidos, pero que sí existieran al hacer aproximaciones. Entonces, tomamos esa notación que nos encontramos cuando estudiábamos la simbología del límite y a partir de esa notación es que proponemos las tareas, o la tarea más bien, que es esta que están viendo en pantalla. La notación, o más bien, el, lo, lo que se solicita a los profesores es que desarrollen los límites allí propuestos, pero la notación del límite está cambiada. No está la flecha, límite X flecha, no, sino que se deja igual. A esta notación nueva la vamos a llamar notación igual, y a la notación clásica que nosotros utilizamos la vamos a llamar notación flecha. Aquí lo que se propone son límites con la notación igual. Esperando que el profesor reflexione sobre aquello que debe hacer para resolver el límite, porque ahí lo que le están diciendo de fondo es, mire, la variable es igual a, por ejemplo, 3, en el primer caso. Eh, para los primeros 4 literales, los profesores no tuvieron problemas porque las funciones están definidas en cada uno de los puntos solicitados. Entonces, lo que hicieron los profesores fue una sustitución algebraica y ya. Sin embargo, para los dos últimos, tangente de epimedios y cosecante de cero, pues sí tienen problemas porque el límite no existe. Y entonces, cuando sustituyen el valor en la función, pues no resulta nada. Esto se ve reflejado en esta foto que le tomamos a una de las hojas de los profesores que resolvió la prueba. Eh, lo que se ve es que para los primeros límites hace la sustitución, no hay problema. Cuando llega la tangente, hace una transformación trigonométrica, dice que tangente es igual a seno sobre coseno, sustituye, se indetermina, da 1 sobre 0 y dice que eso es igual a infinito. Y, comillas, sale del problema. Y algo similar ocurre con la cosecante. Hace una transformación trigonométrica, cosecante es igual a 1 sobre seno, es decir, es igual a 1 sobre 0 cuando se reemplaza, y eso es infinito y se acabó. Por otra parte, otro de los profesores que responde la prueba, de nuevo, para las primeras hace una sustitución directa, no hay problema. Cuando llega tangente, el profesor, me permito leer, dice, no está tangente de epimedios, no está definido para este valor, puesto que representaría un ángulo recto formado por la hipotenusa y uno de los catetos. Alude a un argumento geométrico para dar respuesta a una pregunta de cálculo. Es decir, allí ya se vislumbra que el profesor debe recurrir a otros conocimientos que están fuera del cálculo para poder argumentar sus respuestas. Porque como la notación flecha ya no está, ya no puede aproximarse por derecha y por izquierda, diríamos nosotros, sino que es una sustitución directa, el profesor dice, ah, no, pero mire, la geometría muestra que eso no se puede. Cuando llega el caso de cosecante ocurre igual. El profesor escribe, cosecante de 0 es infinito, y esto sucede puesto que si cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, entonces la hipotenusa debe ser 0, y si la hipotenusa es 0, entonces la representación del triángulo rectángulo no existe. Alude de nuevo a la geometría para contestar esta pregunta de cálculo. Sin embargo, una de las cosas que nos dimos cuenta luego cuando analizamos las respuestas es que esos argumentos geométricos podrían perfectamente replicarse al ejercicio C, que dice el límite cuando x es igual a 2pi de seno de x. Ahí le da 0. Claro, él en ese ejercicio, el profesor en ese ejercicio,
no pensó en geometría porque no tiene necesidad, porque todo se reduce a una sustitución. ¿Mm? Pero si uno coge el argumento geométrico del profesor de que el triángulo rectángulo no existe y lo aplica en el ejercicio C, pues la situación es exactamente análoga. Ese triángulo no existiría y en consecuencia el seno no debería existir. Es decir, que ese argumento geométrico es como una salida que tiene el profesor, pero es una salida que el profesor ve eh, como la posibilidad de justificar que no puede sustituir los valores directamente, ni en tangente ni en cosecante. Aquí hay un diálogo transcrito de unas grabaciones que se hizo a los profesores cuando estaban resolviendo las tareas. Y el profesor uno dice, es que cuando uno le piden un límite, nunca puede ser igual al valor citado. Esa notación está mal, nos está generando un conflicto. La notación igual no sirve en todos los casos, como por ejemplo el de la tangente de epimedios. Claro, cuando el profesor dice no sirve en todos los casos, pues alude a que cuando la función es continua y el límite está definido, pues no hay problema en que yo ponga el igual, porque sustituyo y se acabó. Pero cuando la función es discontinua o cuando el límite no está definido en ese punto, pues esa notación igual se queda corta, porque yo necesito hacer aproximaciones, no igualaciones. Luego el profesor 2 le responde y dice, exacto, se supone que el límite nunca puede ser igual, pero para el caso de las funciones polinómicas, pues lo que uno hace es una sustitución algebraica y ya. Entonces, yo diría que para el caso de las funciones polinómicas, la notación igual sí, porque ahí no es necesaria la idea de aproximación. Se queda un momento en silencio el profesor y continúa. Mejor dicho, la notación igual está dentro de la notación flecha. Esa es la diferencia. Allí, cuando sucedió esto, cuando lo vimos en la grabación que hicimos, notamos con mucha claridad que habíamos provocado una transformación sobre un asunto del límite que el profesor estudió en la universidad. Reconoció explícitamente que la notación flecha que le enseñaron en la universidad tiene al menos dos significados. Puede significar igualar el valor o puede significar aproximarse al valor. ¿De qué depende? De la función y del punto que me estén solicitando. Pero esa misma notación se comporta de maneras distintas. Y una cosa que no quedó en la grabación, pero uno de los profesores comentaba es que más o menos decía, pues claro, si la notación del límite tiene dos significados distintos y es complicado para mí entenderlo como profesor, pues hombre, eso explica que a mis estudiantes les cueste el doble o el triple de trabajo entender que a veces se sustituye, pero no siempre. Allí vimos con suficiente claridad, repito, que el profesor había transformado en algo su conocimiento del límite a partir de la notación empleada. Algunas implicaciones de esta nueva notación igual. La primera es que la notación flecha da pie a la idea de aproximación. ¿Sí? La flechita en la notación del límite le indica al estudiante, o debería indicarle al estudiante, que debe hacer procesos de aproximación y se supone que nunca es igual. Uno se aproxima sin ser nunca igual. Esa es la idea clásica. La notación flecha permite eso. La notación igual lo que genera son sustituciones directas algebraicas. Pero eso es precisamente lo contrario a la idea del límite. En el límite originalmente no se sustituyen, ¿sí? Porque el valor nunca llega a ser igual. Sin embargo, lo que se hace en el aula, y esto está reportado en la literatura desde hace más de 20 años, en muchos países del mundo, lo que se hace en las aulas es que se dan unos ejercicios, ojalá de funciones polinómicas, donde el asunto funciona muy bien, y que el estudiante sustituya. Y entonces la clase de cálculo se vuelve
en términos de los estudiantes, una clase de álgebra. Se desdibuja la idea de cálculo, se desdibuja la idea de dinámica, de variabilidad, y todo se reduce a un trabajo meramente algebraico, en el momento en que el límite se vuelve sustituciones. Y la notación creemos que tiene mucho que ver, o si se empleara de una manera más adecuada, si se hiciera la distinción entre comillas notación flecha y comillas notación igual, pues probablemente eso redundaría en el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Que a veces se aproxima, por definición se aproxima, pero a veces hay que sustituir, o bueno, se puede sustituir, dependiendo del caso. Pero la notación lo que le permite al docente finalmente es ser consciente de que esa notación que va y presenta en el aula no tiene un único significado y depende de otra vez de la función, del punto que me soliciten, etcétera. Y como no tiene el mismo significado, pues debería estar susceptible a entender que sus estudiantes van a presentar dificultades, porque es que a veces el profesor me pide que haga una tabla con valores muy cercanos. Ejemplo, el límite cuando x se acerca a 2. Entonces, se les pide a los estudiantes que hagan una tabla con 1.9, 1.99, 1.999, etc. A veces me piden una tabla, pero a veces me dicen que sustituya. Con la misma notación, la escritura es igual. Y ello, por supuesto, como lo ha reportado la literatura abiertamente, genera errores, genera dificultades y, como les mencionaba, provoca que los estudiantes entiendan a su manera que la clase de cálculo es más álgebra. No hay una diferenciación. Eso también está reportado en casos colombianos y latinoamericanos y españoles ampliamente. Algunas conclusiones. Fundamentalmente dos. Número uno, como lo mencionaba, reconocer que la notación que usamos usualmente, permítanme redundar, de X cuando tiende a A, o de X flechita A, depende su uso, su funcionalidad, depende del punto A y de la función X. Porque, de nuevo, esa flechita a veces va a significar sustituir, pero a veces va a significar aproximarse, bien sea por tablas o por gráficas. ¿Ya? Por un lado. Y por otro lado, reconocer que la notación del límite tiene otro papel y es el de operador. Lo que vemos, tanto a partir de la experiencia personal como en la literatura, es que los estudiantes comienzan a resolver un ejercicio de límites y escriben la palabra lim o la expresión lim al inicio de su ejercicio. Pero a medida que van avanzando su ejercicio y factorizan y simplifican, etcétera, esa expresión lim desaparece, la dejan de escribir, incluso los profesores mismos la dejan de escribir. Y un poco lo que uno podría inferir de eso es que efectivamente el cálculo se vuelve álgebra. Y como el cálculo se vuelve álgebra, pues no nos importa que la expresión lim desaparezca, porque es que no me importa el límite. Cuando el cálculo se vuelve álgebra en el aula, lo único que me importa es factorizar, sustituir, simplificar. Ese hecho tan sencillo de ir haciendo ejercicios de límites y que la expresión lim, lim, desaparezca después de un momento, indica que esa notación comporta unos problemas que creemos, es nuestra hipótesis, que esos problemas que tiene la notación son producto de no entender y de no advertir como profesores que a veces esa flecha significa una cosa, pero a veces esa misma flecha significa otra cosa. Con ello, pues doy por concluida esta pequeña comunicación que les quería
presentar el día de hoy, un poco llamando a, a dos o tres cosas. La primera, a la necesidad imperante de integrar la historia de las matemáticas a la formación docente. Número dos, a advertir que asuntos que en apariencia son tan simples como la notación de un objeto matemático tienen tras de sí, tienen escondido, entre comillas, unos significados importantes que vienen a redundar en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Y número tres, por supuesto, que cuando uno advierte eh, esas complejidades de los objetos matemáticos desde su misma notación, pues está más abierto a buscar otras posibilidades y otras alternativas. Simplemente a modo de cierre, hace unas semanas casualmente tuvimos la ocasión de hablar con uno de los profesores que practicó el taller y nos comentaba que en su clase de cálculo para este año ya está diseñando algunas actividades para sus estudiantes en las cuales les va a cambiar la notación a una distinta para mirar, y pues eso nos pareció absolutamente interesante y nos mostró que esa integración de la historia pues sí puede redundar en la formación docente. Así es que allí está, en esta diapositiva está mi correo, ante cualquier duda que pueda emerger. Entiendo que el correo va a quedar en el video que sube la universidad, entonces estaré pendiente y ahora pues quedo abierto a sus inquietudes y muchas gracias por haber escuchado la comunicación.